Lucero Herrera, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras? Un saludito. ¿Desde dónde nos hablas? Gracias por tu tiempo. Sí, para aquí son tardes porque me encuentro en Hamburgo, Alemania. Entonces, ya hace 9 años que estamos por acá con Jimmy en Oh, qué Hamburgo. bien. Jimmy, tu hijo tan lindo, tiene un proyecto que ahora nos vas a contar, ¿no? Pero Sí, quisiera que, por favor, nos digas un poquito sobre ti, para que la gente sepa qué haces, a qué te dedicas en estos proyectos que te he visto muy activa, que resumidamente sea de tu boca, que sepamos quién es Lucero Herrera, qué haces y gracias por compartir con nosotros. bueno, pues mi nombre es Lucero Herrera. Yo soy licenciada en Ciencias Sociales. Además, recibí una formación en modificabilidad estructural cognitiva, que es un proyecto para enseñar a las personas con discapacidad. Y también soy abogada de la Universidad Libre. Duré 35 años como profesora y además ya hace unos años tengo un proyecto muy especial que se llama Aula Casera. Ahorita nos cuentas de ese pedacito. Ah, bueno, listo. Entonces estamos a la expectativa, Jimmy, pero genial, cuéntame, ahorita estamos hablando en este programa de tu mejor apuesta. ¿Cuál es esa mejor apuesta que tú tienes? Bueno, la mejor apuesta que yo tengo es lograr que ojalá todos, pero por lo menos la mayor cantidad de niños con autismo lleguen a hablar. Y mi apuesta ha sido con eso, con el aula casera, porque definitivamente uno que ha vivido al lado de una persona con autismo, todas las dificultades de su vida, todas las trabas, todas las cosas difíciles que les ponen, uno sabe realmente que si ellos mínimo no aprenden a hablar, su vida va a ser más difícil todavía, más difícil. Y siempre le digo a los papás algo que es que para las personas con autismo se aplica totalmente, y es que la vida de nuestros hijos con autismo depende absolutamente de los papás. Si a un niño con autismo le va bien, es porque sus papás han hecho la tarea. Correcto. Entonces lo que veo es que tú y Jimmy tienen esa apuesta. Me parece espectacular. Sí, y Jimmy es el resultado de esa apuesta, porque él es el primer hispano-latinoamericano y colombiano con autismo que ha logrado hacer una maestría en toda Europa. Y la Wow, hizo aquí en Alemania, en lo más difícil de hacer una maestría, que es en canto, porque lo más difícil es que cualquier persona entre a estudiar canto en algún conservatorio en Alemania. Y él lo ha logrado. Bueno, ahora tenemos también, digamos que una segunda parte de la... pero espérame un momentico, entonces él es un ejemplo a seguir que tenemos que visibilizar para todas las personas, como tú dices, hay muchos papás y mamás que no saben que una persona con autismo puede llegar a hacer una maestría. Entonces tu hijo es un ejemplo a seguir. Sí, es un ejemplo a seguir, y es un ejemplo de que si hacen el aula casera, está el resultado y sus niños llegarán a hablar. Y el aula casera no es solo para que los niños lleguen a hablar, sino que se debe implementar durante toda la vida de ellos, para que puedan hacer su primaria, su bachillerato, incluso la universidad. Incluso cuando él entró en el conservatorio recibió material de la Federación de Autismo de Madrid sobre cómo podían ayudar un poco más a Jimmy para que Jimmy pudiera hacer su maestría y llevarla a cabo con éxito. Yo un día leí algo de una mamá que decía que como que no importaba si les daban apoyos a ajustes razonables o no, pero definitivamente con ellos se debe cumplir la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad o Condición, y darle los apoyos y ajustes razonables, porque si no se cumple, eh, pues ellos no van a salir adelante. Y la otra parte es que hay personas que creen, porque aparentemente los ven como normal, que ellos no tienen autismo, pero si no tuvieran autismo, pues no necesitarían los apoyos y ajustes razonables. Obviamente que cuando ya han sido diagnosticados, o cuando lo tienen así no haya sido diagnosticados, pues ellos necesitarán para toda su vida apoyo y ajustes razonables. Para el caso de Jimmy también hay cosas que él definitivamente no he logrado que maneje, como por ejemplo
La parte del dinero, no ha habido manera, hemos trabajado muchísimo, pero no. Pero ni, La ni yo ni parte, nadie, imagínate, nosotros en el activismo deberíamos de estar manejando ese dinero, pero no todo es delo, 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 regálelo, regálelo y mira. no, sí, pero ellos no manejan el dinero, ni siquiera el que gastan, o sea, ni siquiera el Ah, ok, que lo ganan, no lo manejan. Y la otra parte es, por ejemplo, cosas de derecho, precisamente de leyes, que ellos tengan que tener que responder por algo, porque lo llamaron o algo, definitivamente necesitan recibir un claro, apoyo y un ajuste razonable. claro. Eh, y yo le decía a esas mamás que es un apoyo. Por ejemplo, él no pudo pasar el examen TOEFL porque Es eh, duro, yo lo es una pagué. prueba dura. Sí, pero yo pagué para que a él le dieran los apoyos y ajustes razonables. El apoyo es que, por ejemplo, una persona, de hecho, la Corte Constitucional de Colombia ya sacó ese fallo, Mm, donde les dice que tienen que dar los apoyos al ICFES, por ejemplo. ¿Cuál es el apoyo? Que las personas con autismo necesitan una persona, digamos, que les traduzca, por decirlo de una manera que me entiendan todos, las metáforas que trae el examen. No es que les contesten el examen, sino que la persona le explique qué quiere decir esa pregunta para que él la pueda contestar, porque claro, obviamente las preguntas de los exámenes son metafóricas. O sea, claro, usted hay que develar qué es y contestar. Ellos claro. tienen dificultades porque ellos son muy literales. Entonces, el apoyo es que le brinden a esa persona para que esa persona les explique la parte metafórica que ellos no entienden. Y el ajuste razonable, por ejemplo, es que les den más tiempo. ¿Por qué razón? Porque si necesitan una persona que les traduzca, pues van a requerir más tiempo que el que requiere cualquier otra. Casi siempre se recomienda un 50% más de tiempo. Entonces, si a la persona no le dan esos apoyos y ajustes razonables, muchas veces es muy difícil que pueda salir adelante. Por ejemplo, el conservatorio, bueno, la Universidad de los Andes, de la que él es egresado, en alguna ocasión hablamos de la materia, era una materia como de historia, pero no, de literatura. Era hacer análisis literario, claro, la universidad quiere que salgan leyendo muy bien y haciendo unos análisis muy buenos, pero pues Jimmy lee muy bien, de pronto los análisis se los quedaría viendo, pero definitivamente él no iba a hacer un análisis literario. Y yo le dije a la universidad, no, pero él no va a hacer un análisis literario, pues él le cuenta que hice la obra y le puede contar cosas, pero al hacer un análisis literario, él tiene esa dificultad que no lo va a hacer para que otras personas con autismo tengan otra dificultad. Y al final la universidad se dio cuenta y le tocó cambiarle esa materia por otra, que fue una materia de física que dictaban ahí mismo en la universidad. Y el profesor estaba feliz con Jimmy y Jimmy feliz con el profesor. Entonces, ese es un ajuste razonable que la institución que haya recibido a la persona tiene que saber que él requiere de eso y que se lo brinde para que él pueda estudiar. De hecho, él sacó el primer lugar en su generación de grado en el año que él se graduó, en el semestre. Él sacó el primer lugar Felicitaciones. y con un promedio de 4.5. Wow, wow, Y, admirable. y hay cosas, casitos que le enseñan a uno que es eso, el ajuste razonable. Por ejemplo, un profesor les mandaba el material para el parcial el día antes del examen. Y eso para una persona con autismo es complicadísimo porque eso ahí mismo la altera, pero de un día para otro ellos no se pueden como ajustar a tiempo. Entonces yo le escribí al profesor que por favor se lo enviara por lo menos el fin de semana antes para que él pudiera ubicarse en su examen y le fuera bien. Y bueno, eso fue bueno para todos porque ya que el profesor mandaba el examen el fin de semana antes, pues todos podían ubicarse en el examen y a todos les iba mejor. Entonces, pues eso de los ajustes razonables es fundamental para que ellos salgan adelante. Y en cuanto al proyecto Aula Casera, pues mira, esa parte del proyecto es que los papás de los niños se tienen que sentar, literalmente sentar con ellos y con ayuda de perdón, con ayuda de ayudas educativas, valga la redundancia, con ayudas educativas enseñarle a hablar a su hijo. Ellos aprenden a hablar, pero hay que mm, proporcionarle las ayudas educativas para que ellos aprendan a hablar.
y los papás que se sientan y consiguen las ayudas educativas, pues yo hasta ahora no he encontrado el primer caso que su hijo no habla. Mi primera alumna, mamá alumna, fue una señora que vendía en el mercado de Basurto, como dicen en Cartagena, o los mercados de la calle, como decimos en Colombia. Y esta señora que pues no tenía estudios universitarios ni nada, pero yo le expliqué todo y le enseñé cómo hacerlo y ella le enseñó a hablar a su niña. Y hoy en día ya en México tienen un proyecto especial que a estas personas, por ejemplo, las hacen preparar hacia algún lado, como en carreras del SENA cortas, y ella estudió artesanías. Y hoy es una artesana y su mamá le vende los productos en el mismo mercado que ella vende, pues sus cosas para sobrevivir. Pero en Colombia yo tengo personas que yo he apoyado. Por ejemplo, hay una persona que había en su casa le habían, porque siempre se le recomienda a los papás, porque es difícil que en los colegios o sea, incluso ahorita tengo un caso aquí en Hamburgo de un joven que él, cuando yo lo conocí hace 8 años, no hablaba absolutamente nada, de Afganistán los papás, y cuando los conocí, yo les propuse que hicieran el proyecto, lo hicieron, y el niño pues hoy habla, bueno, ya él tiene 18 años, ya no es un niño, sino que no siguieron con el aula casera y finalmente este año, como él ya cumplió 18 años, lo han desescolarizado. Mm. Y pues no continuó porque pues eso se requiere que el aula casera es algo permanente. O sea, yo le digo a los papás, por ejemplo, aparte de que los enseñen a hablar cuando ya estén hablando, consíganse los programas de cada país y empiecen a trabajarlo con sus hijos, de manera que ellos de alguna manera puedan probar después que ellos ya han estudiado y están preparados para seguir los estudios que sean. En este caso, por ejemplo, del muchacho que ya terminó la universidad también, los papás en la casa se habían preocupado por su formación y entonces cuando fuimos, porque yo los acompañé a un colegio jornada nocturna en Bogotá, pues ellos miraron, lo vieron que bueno, que no tenían los certificados de primaria, pero que tenía conocimientos hasta para bachillerato, y le hicieron el examen y bueno, ya entró a estudiar ahí la primaria, en un año ya había hecho la primaria, en año y medio, ya había hecho toda la primaria y entró a hacer el bachillerato. Y es que ella estaba muy preparada. De pronto había alguna materia que se le dificultaba, pero en general fue muy buen estudiante y ella se graduó del bachillerato. Cuando yo me iba a venir de Colombia, él estaba terminando y luego ya hice todo el esfuerzo para que lo admitieran en la universidad y lo admitieron. Y hoy ya terminó su carrera de música en la universidad en la Inca, que esa universidad fue, pues le dio la oportunidad de estudiar. A Jimmy la única universidad que le dio la oportunidad fue la Universidad de los Andes. No que yo fuera rica, pero pues fue la única que le dio la oportunidad. Y pues ahí nos tocó hacer 10.000 malabares, pero pues él se graduó allá y se graduó con ese promedio de 4.5. Wow, y entonces él lo que hace es música, ¿cierto? Lo que te tengo entendido. Lo que él hace y para lo que es muy bueno es para la música. Qué bonito, qué bueno. Mira, tengo dos amigos que tienen sus hijos que no pueden hablar todavía y ya llevan años, entonces es bueno esto que nos estás informando porque lo que pasa es que esta situación de discapacidad en Colombia no se manejan igual que en estos otros países. Acá lo que tú estás diciendo sí lo hay, las ayudas que estás mencionando sí lo hay, pero en Colombia de pronto yo no he escuchado este tipo de información. No sé si estoy desactualizada, si no lo hay, y si no, pues genial No, que no, tú no lo hay. lo aprendas. Mira, yo te voy a decir una cosa. Ujú. Colombia en sí no lo hay, pero Wow, aquí en Alemania te acabo de decir que acaban de desescolarizar a este joven de 18 años, claro. porque la realidad es que la ayuda como tal para que el joven aprenda a hablar tampoco la hay. Aquí no hay ayuda para eso, tampoco hay ayuda para que los jóvenes que terminaron ya sus carreras, sus estudios de bachillerato, ni sus estudios de universidad, ni sus maestrías, tampoco hay ayuda. No hay obligación de que les den trabajo. Y no solo, porque a mucha gente no le gusta que uno diga que el autismo es una discapacidad, sino que uno diga que es una condición. Aquí en Alemania se trata como una discapacidad. Ok.
Y ¿Cuál sería entonces la diferencia cuando dicen una persona en situación de discapacidad y nos han dicho, casi siempre dicen discapacidad o condición. Dicen que el autismo es una condición porque con ella se nace. Yo la verdad, yo en esa discusión no me meto ya porque yo lo único que he visto es que lo que uno debe luchar es porque a ellos les den derechos, les reconozcan sus derechos, que eso es lo que está pasando, que no se los reconocen. Aquí en Alemania no hay trabajo para las personas con discapacidad. De hecho, para las poquitas que lo hay, son trabajos o sea, nada, que no son profesionales. Hace como un mes y medio o 2 meses hubo una manifestación de personas con discapacidad que tenían algún trabajo y la manifestación que hicieron ellos fue porque les pagaban 200 euros nomás mensuales. O sea, eso equivale en Colombia ni a la cuarta parte del salario mínimo, para que hagamos una comparación. Entonces, pues terrible, ¿cómo es posible que les... No, aquí no garantizan el derecho a trabajo porque además se inventaron una norma perversa "Mm, que ni la quiero decir porque a cualquiera por ahí en Colombia se le ocurre no, no, poner no, esa no, norma, aunque ahí el señor, no les a un demos ideas, solo, título Patowski, que lo llamaron para aconsejar de eso, casi más o menos puso esa idea. wow, Yo estoy luchando porque la reforma laboral deje bien establecidos los derechos, el derecho al trabajo a las personas con discapacidad. Yo estoy luchando por eso, vamos a ver si se puede. No está tan fácil, pero vamos a ver. Y la verdad es que no, en ninguna parte del mundo hay ninguna garantía de derecho al trabajo para las personas con discapacidad. De wow. pronto hay un país que está un poquito mejor, pero tampoco es que sea tan que uno puede decir que ya está perfecto, que es España. Pero tampoco es que sea como que ya uno pueda decir que allá para las personas con discapacidad sí tienen derecho o no. En Bueno. el mundo no hay derechos para las personas con discapacidad y menos garantía al trabajo. Claro, Pero al bueno, mira que eso, esa parte aquí de pronto yo sí la he visto mejor, porque hay cosas que yo admiro y que no en varios países, ¿cierto? No todo es malo, no todo es bueno, es diferente, pero aquí yo he visto que le da mucha oportunidad a las personas con situaciones de discapacidad o discapacidad y los trabajos se ven bastantes y me parece eso pues bien. Sin pero embargo, trabajos profesionales, porque aquí les dan trabajo para que meta el tornillito. Eso es eso te iba a trabajo. decir, sin embargo, tocaría mirar esa parte porque cuando, por ejemplo, hay pruebas que hay que presentar acá, que son certificaciones en las que uno necesita hasta 4 horas, le dicen, le preguntan en el formulario, ¿usted tiene alguna situación de discapacidad? ¿Usted necesita un sitio especial? ¿Usted necesita ayuda especial? ¿Usted necesita programa especial? ¿Usted necesita traductor? Pues eso es lo que dentro de las pruebas que he estado presentando he visto. Y pues claro, obviamente uno chequea casillitas de que no, pero pues todo no es perfecto, ¿no? Sin embargo, Sí, hay cosas que explorar y mirar a ver cómo lo han hecho otras personas, otros países para saber si en Colombia se puede implementar adaptándolo a la cultura, porque es una situación importante, está muy descuidada la parte de discapacidad en Colombia. sobre todo la parte laboral, pero aquí también le preguntan. Y es más, dice, si usted tiene esta condición, por favor, infórmenos para tenerlo en cuenta. Y ese es el primer paso para que no le den el trabajo. Ah, Ah, chanfle. ese es el primer paso. Entonces, pues realmente no hay garantía de derechos y no hay derechos. Y ahí se inventaron una norma toda horrible que dice, si usted no quiere darle trabajo a las personas con discapacidad, pague una multita. Y Wow, listo. Y chanfle. entonces, Pero yo creo que, no me honestamente, parece yo eso. creo Wow. que ni siquiera pagan la multica. O sea, yo creo Wow, que ni la tenaz. pagan. Ni dan trabajo, Ay, ni... No, o sea, eso es decir, es ir contra la convención y eso es no garantizar el derecho a las personas y entonces no se garantiza el derecho. claro. Mira, pero esta conversación contigo me ha parecido bastante productiva, me ha encantado la manera como tú estás dejando un ejemplo a seguir con el programa de autismo. Me parece que es No, importante que ahorita yo desde el año pasado con la posibilidad de la reforma laboral empecé a trabajar fuertemente porque yo miré la primera reforma que pasaron y llegó a mis manos, perdón, y me puse a mirar, la revisé toda y en ninguna parte hablaba de las personas con discapacidad, en ninguna.
Yo, ¿qué quiere que es eso? Y inmediatamente hice el reclamo y mandé todo. Entonces me pidieron que hiciera, que presentara un artículo donde que yo pensara que podía ser para que garantizara los derechos de las personas con discapacidad. Me tocó presentar la sustentación de por qué yo decía eso, como las cifras, perdón, y luego presentar el artículo, yo lo presenté. Ujú. Y luego en vez de llamarme a mí, preguntarme, perdón, llamaron al señor Klopatowski. Imagínese un tipo burgués que jamás ha necesitado trabajar, ¿qué consejo iba a dar? Claro. Pues, pues volvieron, pusieron ya ahí algo, Ujú. pero pues no quedó bien hecho porque mira a quién le fueron a pedir el consejo. Claro, es tenaz. Pero Es mira, que, como el tiempo aquí en estos medios de comunicación es tan, se nos va así volando, apenas nos quedan 3 minuticos, pero yo no quiero que se nos vaya a acabar el programa sin haberle, primero, pues, dado como el, digamos, el resumen de este tema que es tan importante, crucial para Colombia y para todo el mundo. Pero quisiera que hagamos un segundo programa porque todo lo que tú estás diciendo es súper extenso y todavía nos queda faltando uno, la parte de Jimmy y dos, nos falta la parte tuya que manejas también con lo que es el activismo y todo lo que tenemos pues en el programa de campesinos y el sector rural. Todo esto es súper importante. Yo creo que te voy a invitar a un segundo programa para que claro que sí. nosotros visibilicemos todas estas cositas. Pero antes de que se nos acabe el programa, pues primero que todo agradecerte y mientras tanto, decirte que tenemos esta primera cumbre en Puerto Resistencia, que es un compartir de experiencias, saberes y liderazgos. Y luego vamos a tener la otra parte, que es la virtual. Aquí tenemos unos eventos. Estas van a empezar desde octubre 21 hasta noviembre 1. Vamos a hacer estos en vivos a las 11 de la mañana para que estas personas se puedan conectar en vivo y también puedan participar de todas esas cosas bonitas que estamos haciendo desde el exterior. Mira, el programa se llama Nexo Global de Comunicaciones, es un proyecto internacional al cual te invito para que seas parte. Y por supuesto, querida Lili. ¿Cómo te Una, despides del programa? bueno, pues, ¿cómo me despido? Que logremos que el mundo cambie para que todas las personas tengan igualdad de derechos y oportunidades y Me para que haya paz, sobre todo. Sí, y me encanta esta parte que tú ya sabes, porque ese conocimiento creo que lo necesitan muchísimas personas. Entonces, veamos a ver cómo hacemos que suceda ese proyecto que tienes con Jimmy. Nos queda pendiente esa partecita. De todas maneras, mil bendiciones, abrazos y nos vemos en el siguiente programa que va a ser tu segunda parte. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Saludos a todos allá en Colombia. Claro que sí, y vamos a estar pendientes de lo que es tu proceso con Jimmy y a ver cuando Jimmy nos pueda dar un ejemplo de esa música, de ese canto que tiene, que me parecería espectacular en el segundo programa. Me encantó Bueno, tu mejor apuesta, me fascina. muchas Gracias. gracias. Bueno, a ti muchas gracias. Chao, chao.